que celebramos el día de hoy, que hace parte de nuestro plan de capacitación dirigido a clientes de Emgesa. El día de hoy tenemos un tema muy particular, muy interesante, sobre todo que despierta ese interés en nuestros clientes, debido a que genera ingresos adicionales para las empresas. Estamos hablando del programa de demanda desconectable voluntaria. Este es el tema que les traemos el día de hoy. Como les cuento, hace parte de nuestro plan de capacitación que hemos desarrollado para los clientes y que lleva más de ya 12 años en desarrollo para ustedes. Para este seminario de hoy les hemos traído a dos conferencistas muy especializados en el tema que nos contarán qué hay detrás del programa, que nos contarán cómo se estructura esto, por qué se les remunera a las empresas, cómo es posible que esto suceda, pero también qué hay que hacer, qué debe ser una empresa, qué debe hacer, cómo debe estructurar o incluirse en este programa para realmente obtener esta remuneración. Entonces, para eso, hoy tenemos dos invitados, como les contaba. El primero es Gerardo Angarita. Gerardo es el Head of Commercialization and Trading de Enel Emgesa. Gerardo es administrador de empresas, tiene una especialización en gerencia estratégica, en regulación de energía y gas, y también tiene una amplia experiencia en el área comercial, pero también en el área de facturación, de medida, cartera y en el sector financiero. Aparte también está Javier Cepeda. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Marivenia. ¿Qué tal? Hola a todos. Bienvenido, Gerardo. Y también nos acompaña hoy Javier Cepeda. Javier es el Head of Strategy Short Term Management de Enel Emgesa. Él es ingeniero industrial. Tiene una especialización en finanzas y un magíster en economía. Javier también tiene más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico, pero no solamente eso, también ha tenido una amplia experiencia en el sector de energía y de gas y en la estructuración de negocios. Entonces, sin más preámbulos, bueno, iniciemos. Javier, el escenario es todo tuyo y bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Yo estaré comentando primero el contexto del mercado de la demanda desconectable voluntaria y posteriormente los dejaré con Gerardo, quien ya presentará el diseño del producto que nosotros tenemos para ustedes. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, entonces es importante empezar hablando del mercado de confiabilidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, en el mercado eléctrico colombiano, pues podemos hablar que hay dos mercados claramente diferenciados. El mercado de electricidad, en el cual claramente pues tenemos la energía generada. Acá se puede adquirir la energía siempre a través de un comercializador, ya sea a precios spot o en contratos. Y vale, pues en este mercado intervienen generador, comercializadores y clientes. Pero pues tenemos un mercado en paralelo que siempre está haciendo liquidaciones y transacciones todos los días, hora a hora en Colombia, y es el mercado de la confiabilidad. Acá el producto que se transa es la disponibilidad. Como ustedes saben, en el mercado colombiano se ha creado el cargo por confiabilidad, el cual tiene como producto principal la obligación de energía en firme. A una manera pues muy sencilla de representar, los generadores, cada planta en particular adquiere una obligación de energía en firme que está expresada en gigavatios hora día. Esto es una energía que el generador se compromete a entregar al sistema bajo condiciones de escasez, es decir, cuando el precio de bolsa supera el precio de escasez, se compromete a entregar ese precio de escasez. Es decir, el generador se compromete siempre a tener esa energía disponible para cuando llegue una condición crítica. Aquí se diferencia claramente pues, dos momentos del mercado. Cuando hay abundancia del recurso, cuando hay abundancia de energía eléctrica, que coincide pues, cuando tenemos bastantes lluvias, acá lo que se necesita es estar disponible, y cuando llega un periodo crítico de falta de energía, pues aquí lo que se necesita ya es entregar la energía. El producto de demanda desconectable voluntaria básicamente es un anillo de seguridad. Ahorita vamos a comentar un poco cuáles son los anillos de seguridad que tenemos en el mercado, y básicamente lo que le permite a los agentes es cubrir las indisponibilidades que sus plantas puedan llegar a tener
de tal manera que siempre esté entregando al sistema y cubriendo al sistema con la obligación de energía en firme que tiene. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, en este mercado de confiabilidad, el generador que tiene una obligación de energía en firme, básicamente, pues está obligado a tener su planta disponible para, en caso que se requiera, pueda entregar esta energía al sistema. Como ustedes saben, pues una planta de generación no está siempre disponible. Una planta de generación tiene que salir a una serie de mantenimientos programados o incluso puede ser objeto pues, de tener fallas fortuitas, fallas durante la operación. Entonces, la regulación ha diseñado una serie de mecanismos que le permite cubrir estas faltas de disponibilidad mediante diferentes mercados. Esto es lo que conocemos como los anillos de seguridad. El primer anillo de seguridad son las subastas de reconfiguración. Esto es un anillo de seguridad que funciona en el largo plazo. Básicamente son convocadas por el regulador. La CREC permanentemente está mirando los balances oferta-demanda, está mirando una proyección varios años vista adelante de cuánta energía firme tiene contratada, cuánta vez tiene contratada, es decir, la oferta, y cómo está evolucionando la demanda. ¿Qué pasa? Que la energía en firme pues, se asigna en subastas varios años adelante y pues se asigna bajo ciertos pronósticos de demanda que pueden o no cumplirse. Entonces, un poco en función de la variabilidad de estos pronósticos de demanda, si se van cumpliendo y de si los proyectos van entrando o no, pues se va mirando cómo es el balance. Si el gobierno en algún momento evidencia que, por ejemplo, hay mucha más oferta que demanda, porque los proyectos han entrado, por ejemplo, pero la demanda no ha subido como se contemplaba, pues el gobierno llama una subasta de reconfiguración y básicamente le permite a los agentes que quieran entregar su obligación para un año en particular. Esto, como decía, es un mecanismo que el gobierno contrata. Hay una figura que no ha sido utilizada aún que se llama generador de última instancia, que es básicamente pues, la existencia de unas plantas que están en el mercado simplemente para dar confiabilidad. Tenemos el mercado secundario, que es el mercado que básicamente ha existido toda la vida y es básicamente desde que el cargo empezó. Básicamente aquí que tenemos, hay unas plantas que, por ejemplo, pueden tener excedentes de disponibilidad y venden esos excedentes de disponibilidad a otro agente generador que tenga un déficit de disponibilidad, por ejemplo, por un mantenimiento programado. Este es un mercado que funciona pues, desde que se originó el cargo por confiabilidad. Nosotros somos compradores activos, permanentemente estamos comprándole entre los generadores. Y recientemente se ha incorporado el de la demanda desconectable voluntaria, pues que es el que nos tiene objeto en esta reunión. Adelante, por favor. Bueno, en este mecanismo de demanda desconectable voluntaria, pues básicamente se apela a la capacidad de desconexión o de reducción de consumo que pueda tener un cliente. Entonces, ¿qué pasa? Que un agente que tenga obligaciones de energía en firme y no llegue o no pueda estar disponible en algún momento, puede acudir a través de las instancias que el mercado da y respaldar esa indisponibilidad que tuvo su activo o que va a tener su activo, respaldarla con la capacidad de desconexión de menor consumo de energía que puede tener un cliente. De esta manera, la planta o el agente generador está cubriendo la indisponibilidad que tiene y está asegurando el ingreso del cargo por confiabilidad. Obviamente, como este ingreso del cargo por confiabilidad no está siendo recibido con disponibilidad, pues tiene que pagarlo a la persona que lo respaldó, en este caso, pues el cliente, el consumidor final, que ha hecho un uso efectivo pues, de su capacidad de desconexión. Ahorita miraremos un poco pues cómo son estas transacciones, pero pues básicamente el cliente final que tiene una capacidad de desconexión es representado ante el mercado por un agente y a ese agente es precisamente con quien el generador negocia o le compra esa capacidad de desconexión. Este mercado pues está siendo muy activo en los últimos años, en los últimos 2-3 años ha crecido bastantemente.
y ha tenido mucho protagonismo en la cobertura de todas las indisponibilidades que se han visto en el sistema, como podemos ver en las siguientes diapositivas. Adelante, por favor. Entonces, acá tenemos un histórico de las transacciones que se han dado entre el mercado secundario y la demanda desconectable voluntaria. Si ustedes miran, pues las líneas azules, las barras azules, hablan de la ODF expuesta. ODF significa obligación diaria de energía en firme. La obligación de energía en firme para los generadores se expresa en energía para el día. Entonces, si ustedes pueden ver, estamos del orden de 14, 15 gigavatios hora día de necesidades de respaldo que tiene todo el parque generador. Para ponerlo en contexto, las obligaciones totales del sistema son de 212 gigas. De esos 212 gigas, siempre por mantenimientos programados o no programados, los generadores podemos llegar necesitando hasta 14, 15, y obviamente pues con unos picos más altos que se han presentado pues en algunas circunstancias bastante particulares. Y en las líneas que ustedes ven, las líneas naranjas, vemos el mercado secundario, cómo ha logrado atender una buena parte de esto y cómo ha sido pues el principal protagonista. Estamos viendo que ha llegado a 14, 15 gigavatios hora día. El mercado secundario tiene una característica, y es que transa excedentes de energía, los cuales, por la forma como se define el producto, depende de la condición hidrológica y obviamente pues de la estacionalidad. Entonces es una energía que no está disponible todos los meses, todos los días para llegar a cubrir. O sea, si ustedes ven con el comportamiento en esta gráfica, no hay un suficiente horizonte de tiempo, pero se puede ver cómo tiene un comportamiento muy marcado, donde es abundante en ciertas épocas del año y es bastante deficitario en otras. Y esta volatilidad, esta variabilidad es lo que hace pues que necesitemos como tal un mercado líquido de demanda desconectable voluntaria, representada pues por ustedes los clientes, que ofrezca en el mercado su capacidad de desconexión, de manera que nosotros pues podamos cubrir las indisponibilidades que no tenemos, las indisponibilidades que se nos presentan, perdón. La siguiente diapositiva. Y acá tenemos nuestras necesidades de cobertura. Nosotros, como ustedes saben, pues nosotros tenemos un portafolio hidrotérmico y por todas las características de nuestro portafolio, por los mantenimientos, por la antigüedad de nuestras máquinas, por los mantenimientos programados, por los planes de inversión que tenemos en nuestras máquinas, prácticamente somos unos compradores netos. Nosotros siempre estamos necesitando cubrir algún faltante en nuestro portafolio. Esto significa que al ser nosotros unos demandantes netos, pues los clientes que estén con nosotros pues van a tener, como va a comentar Gerardo ahorita, pues la posibilidad de estar movilizando, estar comercializando siempre sus excedentes de sus capacidades de desconexión, lo cual asegura que tengan unos ingresos bastante estables en el tiempo, en la medida pues que se vinculen al plan. Entonces, un poco para resumir, este mercado de disponibilidad ha tenido, de demanda desconectable voluntaria, ha tenido un protagonismo bastante importante en los últimos años, ha estado creciendo, es el llamado a crecer y se está volviendo un jugador bastante importante en nuestro mercado, porque nos va a permitir y seguir permitiendo que los generadores cubramos nuestras indisponibilidades. Lo voy a dejar ahora con Gerardo, quien va a presentar ya en detalle pues, el producto que Engesa tiene como tal diseñado. Muchas gracias y quedo atento para las preguntas. Buen día. Gracias, Javier. Y gracias, María Eugenia, por la invitación. Sabes que para mí siempre es un gusto acompañarlos en estos webinars con clientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, antes de empezar, me parece importante decir que en Engesa siempre estamos buscando alternativas para que nuestros clientes, y más en estas situaciones de 2020 y 2021 con la pandemia, tengan una optimización en sus costos de energía. Entonces, dentro de eso nosotros estamos con opciones como los paneles solares en techo para los clientes, ofreciendo unos PPAs solares donde les vendemos un kilovatio que se quitan algunos cargos de transporte por ello y representa ahorros para los clientes. De la misma manera,
Estamos trabajando mucho el tema de bancos de condensadores asociado a la resolución 015 que impacta porque ya se empieza a calcular y a liquidar la energía capacitiva y pues esto afecta el bolsillo de nuestros clientes y todos los temas de eficiencia energética donde rescato yo que solamente con cultura de eficiencia se pueden ahorrar entre 20 y 25% de los costos de energía y este programa como tal de demanda desconectable voluntaria. Entonces, sin más, pues vamos a entrar en qué consiste el programa. Y como lo decía Javier, pues los agentes generadores tienen unas necesidades de respaldo, ¿sí? Y en este caso, cuando los clientes se inscriben al programa de demanda desconectable voluntaria, pues entregan una disponibilidad de reducción de demanda. Y por ello, pues tienen una remuneración que está asociada a ese cargo de confiabilidad que entra a compartir el generador por medio del comercializador con el cliente. Y pues realmente cómo funciona esto. De cara al generador es como el ejemplo del servicio de salud, donde yo tengo por ejemplo, un servicio de prepagada y yo voy pagando eso mensualmente, úselo o no lo úselo, pero en el momento que yo lo necesito, ahí está. Entonces ese es el tema de respaldo. Le están pagando al generador un respaldo por ese compromiso que tiene de obligaciones de energía en firme y cuando se requiere, pues ahí está para generar y cuando se presenta una indisponibilidad, por ejemplo, los mantenimientos que comentaba Javier, pues si él no lo tiene cubierto, pues va a tener que no percibir parte de ese cargo, pero si él lo tiene cubierto, por ejemplo, con este tema de demanda desconectable voluntaria, pues se efectúa una desconexión y por ende se garantiza que se da el ingreso por esa OEF o esa obligación de energía en firme. De cara al cliente, pues es como tener contratado un servicio de transporte con un conductor, un vehículo. Si yo no lo uso, pues ahí está, yo lo estoy pagando, ¿sí? Y en caso de que lo requiera, pues me movilizo en él. Entonces, haciendo el símil con el cliente, pues está recibiendo ese cargo mensual al cual se comprometió y en caso de que lo lleguen a requerir, pues hace la desconexión. El siguiente, por favor. ¿Quiénes participan en el programa? Están los generadores, los comercializadores, integradores y el cliente, en este caso, mercado no regulado. El generador es quien debe cumplir con la obligación de energía en firme y es quien suscribe el contrato con el comercializador integrador, el contrato de demanda desconectable voluntaria. ¿Quién es el comercializador integrador? Es el que suscribe el contrato con el generador de demanda desconectable voluntaria y a su vez suscribe otro contrato con el cliente de demanda desconectable voluntaria y ahí se unen las dos puntas. El comercializador integrador también lo que hace es revisar ese cumplimiento de esa línea base de consumo y pues o la instalación del equipo de medida que se requiera. Un poco más adelante veremos algo de esto. Y también hace la gestión ante XM para el registro de la frontera en el programa de demanda desconectable voluntaria y hace las pruebas de desconexión, ¿sí? Hace la coordinación de estas pruebas. Y por último hace la liquidación y el recaudo del ingreso del respaldo de demanda desconectable voluntaria. Y al final pues le gira, después de su intermediación, le gira al cliente ese monto. Adicional a eso, ahora hablando un poco del cliente no regulado, el cliente no regulado es el que suscribe ese contrato de demanda desconectable voluntaria con el comercializador integrador. A su vez, el cliente es el que realiza las pruebas de desconexión, que lo explicaremos un poco más adelante, y ejecuta la desconexión tal en caso de ser solicitado. Adicional a eso, el cliente es el que realiza el cobro de esos ingresos mensuales que le liquida el comercializador e integrador por demanda desconectable voluntaria. Entonces, al final, ¿quién es cada uno de ellos? El generador, en este caso, en él empieza el comercializador e integrador,
es NLX, una empresa del grupo Enel, y el cliente del mercado no regulado son ustedes o los clientes que se suscriban o nuestros clientes que se suscriban al programa. Siguiente, por favor. ¿Cómo puedo participar? Pues realmente aquí lo resumimos en 6 pasos. El primero es la definición del mecanismo a participar. Entonces, si como lo decía en la lámina anterior, si participo por el esquema de línea base o por la instalación de un equipo de medida, en este caso, por poner un ejemplo, en la planta eléctrica para censar la energía que está generando esa planta y que no estoy tomando de la red. El segundo factor es la firma del contrato de demanda desconectable voluntaria. ¿Sí? El tercero es el registro de frontera ante ISEME. Y posterior viene la prueba de desconexión que se realiza. El quinto es el inicio del respaldo con el generador. Y el sexto es la facturación de ese ingreso o ese cruce de cuentas que se hace para que el cliente reciba ese ingreso producto del programa de demanda desconectable voluntaria. Siguiente. Aspectos que se deben tener en cuenta. Pues, estos ingresos dependen de que se haga un respaldo real con el comercializador integrador. O sea, yo puedo estar inscrito en el programa, pero tengo que adicional efectivamente respaldar X meses para que a mí efectivamente me liquiden y me den ingresos producto del respaldo que le hago al generador. Solo se generan ingresos, por ende, es cuando yo ya he hecho el acuerdo de respaldo. ¿Sí? Ese acuerdo de respaldo son por periodos mínimos de 3 meses. ¿Sí? Y vuelven y se renuevan. Y como lo decía, pues se realiza la firma de un contrato de representación. Eso no genera ninguna obligación. La obligación se genera es cuando yo ya hago el acuerdo de respaldar efectivamente los meses X que lleguen a determinarse. Otro punto importante es que el cliente puede decidir no participar durante X periodos. Me explico. Si el cliente ve riesgos y no quiere correrlos en un periodo de verano o está parado en este año que es invierno, pero él cree que el verano del año siguiente va a estar complicado y decide participar en el verano, lo puede hacer. Él es el que decide en qué meses participar y toma la decisión de participar más bien en invierno, donde está más tranquilo porque ve que efectivamente no se requeriría un respaldo. Sí, eso es válido, pero más adelante comentaré que de alguna manera eso es así cubra en veranos, pues va a tener un ingreso y esa generación que va a tener que hacer con su planta se remuneraría. El costo de las pruebas es importante también decirlo, ese costo de pruebas lo asume el cliente. Y el costo del combustible en caso tal de que tenga que efectivamente desconectarse. La frontera de demanda desconectable voluntaria debe cumplir con línea base de consumo, sino eso según el artículo 13 de la resolución 063 del 2010. De lo contrario, se debe instalar un equipo de medida, como lo estaba indicando anteriormente. Y para ingresar a este programa, es obligatorio contar con un resultado exitoso en las pruebas de desconexión. ¿Sí? O sea, yo realizo esa prueba tiene un tiempo continuo de 4 horas. Si a la hora 3 tuve un problema con mi planta, tengo que volver a programar pruebas, que programan esas pruebas y tengo que volver a hacerlas y efectivamente cumplir el periodo de las 4 horas. Siguiente. Bueno, aquí lo que les traemos fue un ejemplo de los ingresos que se pueden presentar y para ello, pues colocamos un caso de una cuenta que con un consumo de alrededor de 100.000 kilovatios mensuales por
por resolución y por las indicaciones que tiene el programa, se hace eso incluye un factor de pérdida del 10% para llevarlo a nivel de STL y en este caso serían 90.000 kilovatios. Si el cliente decidió que él va a parar totalmente, ¿sí? Recordemos que yo puedo definir en el porcentaje o la energía que voy a hacer reducción. Entonces a la derecha tenemos un cuadro donde mostramos un ejercicio real de lo que se presentaría de ingresos, ¿sí? Y también estamos incluyendo el costo de pruebas para que en ese mismo ejercicio vean que así pague yo o prenda mi planta para las pruebas voy a percibir un ingreso. Y si en esas pruebas de 4 horas que estaría realizando yo hago una producción en mi planta, pues voy a tener un ahorro porque pues, estoy consumiendo la energía de mi planta y no de la red. Entonces hicimos las cuentas para restar esos $46. Si efectivamente yo paré mi planta porque hice mantenimiento y me consiguió en ese momento, pues realmente el ejercicio es los $94 sin restar los 46. Entonces, en este ejercicio al final están quedando en pesos 1.800.000 pesos en el primer mes. Y el ejercicio es acumulativo, entonces estamos hablando que en el segundo mes estaríamos recibiendo 3.900.000 pesos producto de esos 2 meses que estoy inscrito en el plan. Y al final de esos 3 meses estaría recibiendo 6.100.000 pesos por los 3 meses en que estuve inscrito en el plan. Esos serían los ingresos. Entonces, es importante también decir que cuando hacemos las cuentas versus mi facturación mensual, sería más o menos un 5% de ahorro que estaría presentándose producto del programa. Siguiente. Beneficios para el cliente. Como lo mostraba Javier, nosotros tenemos necesidades de respaldo durante prácticamente todo el año. Tenemos un volumen de plantas en donde requerimos esos mantenimientos por todo lo que indicaba Javier. Y eso de alguna manera garantiza que hay ingresos para nuestros clientes y que hay opciones para que en ese programa que se suscriban, pues estén participando continuamente. Otra cosa, y esto es para los casos de los que son clientes actuales nuestros, tienen otro beneficio adicional y es que cuando se presenta esa desconexión efectiva y se reconoce un valor que es el precio de bolsa menos el precio de escasez menos el CERE. Me explico. El precio de bolsa, por poner un ejemplo, llegó a 900 pesos. El precio de escasez se activó y para este ejemplo pongámoslo en 750 pesos. Entonces estamos hablando de una diferencia de 150 pesos por kilovatio. Menos el CERE, que puede estar rondando entre 62 y 65 pesos, pero para el ejercicio pongámoslo en 60, pues estamos hablando de 150 pesos menos 60, 90 pesos por kilovatio de lo que escribió el cliente que estarían presentándosele como beneficio dentro del plan. Eso adicional a la lámina interior donde mostré el ingreso del programa de demanda desconectable voluntaria como tal. Adicional a esto viene un tercer beneficio y es que se reconocen los costos de generación con la planta de respaldo. Y pues lo explico. Por ejemplo, si al final yo hice mis cuentas y estoy en alrededor de 700 pesos de costo de generación, 700 pesos por kilovatio, y yo tengo un costo de la red que para el ejercicio pongámoslo en alrededor de 400 pesos, y la energía que tomó la red, ese diferencial de 300 pesos, ¿sí? Nosotros se lo giraríamos al cliente. Entonces, por eso les decía que en un mes de verano, que de pronto uno le puede preocupar porque tendría que desconectarse, pues yo me desconecto. Si mi planta eléctrica estuvo en operación, pues a mí me hacen un reconocimiento de ese diferencial. Como yo tenía que haber consumido la red si hubiera estado desconectado, pues esos 400 pesos se restan al costo del kilovatio y le hacen un giro para de alguna manera que quede compensado ese costo de generación. ¿Qué estoy diciendo al final? Que voy a recibir mi ingreso por el programa de demanda desconectable voluntaria y me van a dar un diferencial para que pues yo no sienta ese costo en el momento que tuve que entrar a generar con mi planta en una desconexión. Entonces, pues estos ingresos por concepto de participación en el programa
al final también se pueden incluir dentro de la facturación de energía. Me explico. El comercializador integrador le liquida el beneficio, el cliente autoriza a que ese valor en el X lo gire a Engesa y Engesa hace una nota crédito en la factura de energía del cliente. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y aquí hemos incluido pues algunas de las preguntas que nos hacen normalmente cuando estamos conversando con los clientes de demanda desconectable voluntaria, de las condiciones del programa, y me permito leerlas una a una. ¿Debo comprometer toda la energía de mi planta? Como lo hablábamos, yo puedo comprometer toda la energía de la planta o comprometer un porcentaje. Si, por ejemplo, mi planta no cubre al 100%, sino al 70%, pues defino un 70%, ¿sí? Y así dependiendo de mi interés. Segunda pregunta, ¿en qué consisten las pruebas? Las pruebas están definidas en la regulación para confirmar que efectivamente el cliente tiene la capacidad de dar ese respaldo. Entonces se hacen 4 horas de pruebas. Como lo decía, si las 4 horas de pruebas no se cumplen, pues tengo que volver a hacer las pruebas y se define en conjunto con el comercializador integrador, en este caso en el X, una fecha para volver a repetir esas pruebas. Tercera pregunta, ¿es suficiente con realizar la prueba? Realmente no. Es un paso para habilitarme para el programa de demanda desconectable voluntaria. Pero adicional a eso, pues tengo que hacer el acuerdo, adicional a inscribirme al programa y hacer las pruebas, hacer el acuerdo para definir los meses en los cuales respaldaría. ¿Sí? Ese es el último paso. Siguiente pregunta. ¿Qué se considera un incumplimiento en el programa? El incumplimiento en el programa es cuando efectivamente me llaman a respaldar y a desconectarme y yo no hago ese respaldo, no me desconecto. De ahí se desprende la siguiente, ¿puedo no incumplir indefinidamente? O sea, si no incumplo no hay problema. Si incumple 3 veces, el programa queda cancelado el programa y aparte esa cuenta no puede volver a registrarse en ningún programa con el comercializador integrador en el X o X o Y. O sea, queda inhabilitado. Siguiente. ¿Cuándo debo desconectarme? Yo me debo desconectar es como lo hablábamos antes, cuando el precio de la bolsa supera el precio de escasez y se requiere que se haga esa desconexión. Entonces, en ese momento tengo que hacer esa desconexión. ¿Qué pasa si no me desconecto? Adicional a lo que decíamos, que si se presentan 3 veces en que no me desconecto, pues queda eliminado el programa y no se puede volver a registrar, pues tiene una penalidad económica que es el valor que el generador perdió por yo no haber respaldado. Me explico, si estamos hablando de $17 por megavatio, que es lo que más o menos representa esa obligación, y ese giro que le hacen al generador, y a mí me iban a dar $8 por megavatio, pues la penalidad son $9 por megavatio. ¿Qué es la línea base de consumo? Es la siguiente pregunta que muchas veces nos hacen. Esa línea base de consumo se define con los 105 días inmediatamente anteriores y se caracteriza por días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingos y festivos. Y lo que se mira es si se supera un 5% ese promedio que salen de esos 105 días. Si se supera ese 5%, no puede trabajar bajo el esquema de línea base de consumo. Y lo que debe es trabajar bajo un esquema de colocar una medida en la planta. ¿Sí? Y la última pregunta, ¿en qué casos debe realizar una inversión en medida y de qué valor sería? En el caso que lo acabo de comentar, es cuando la línea base no se cumple, entonces se debe colocar una medida en sitio, por ejemplo a la planta eléctrica se le coloca una medida
y el costo depende efectivamente de la visita y lo que se termine que se tiene que instalar para colocar la medida en sitio. Esas serían básicamente las preguntas que tenemos y pues María Eugenia quedó pendiente de las preguntas que surjan y pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Gerardo, muchas gracias. Creo que estas preguntas frecuentes han recogido muchas de las inquietudes que tenemos en el chat. Sin embargo, voy a hacerte algunas que tal vez no están tan claras y vale la pena repetirlas. Entonces, la primera dice, ¿qué pasa si al momento de solicitarlo la desconexión no fuese posible? Perdón que cerré el micrófono. Si al momento de solicitar la desconexión no es posible, lo que comentaba ahora, primero, pues ya una vez fallé, tengo 3 como límite para hacerlo y para que me retiren del programa. Y lo otro que pasa es que voy a tener que pagar una penalidad por ello. ¿Sí? Eso es básicamente. Incluso podríamos ampliar esa información a los clientes que lo requieran. Cada uno tiene su coordinador comercial de zona y estamos abiertos a responder aquí o mediante su coordinador las preguntas que suman. Gracias, Gerardo. Creo que ahora sí quedó bastante claro. Tengo algunas preguntas que tal vez no están en las preguntas frecuentes que resolviste, que creo que es una muy buena práctica porque nos ayuda muchas veces a resolver eso antes de tener esa inquietud. Pero bueno, tengo varias que no han salido. ¿Puedo tener un comercializador integrador en cada una de las fronteras? Ya, buena pregunta. Sí, por ejemplo yo tengo 3 o 4 plantas en diferentes ciudades del país, yo puedo registrar cada planta, ya sea por línea base de consumo o puedo registrarla por grupo o un equipo de medida. Y efectivamente cuando tengo registradas así que por planta, no agregado, yo puedo definir un comercializador integrador para cada una de ellas o el mismo para todas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Gerardo. Tengo otra que dice, ¿quién paga el combustible de mi planta de respaldo? Sí, y esa pregunta también me preocuparía a mí si yo tengo una empresa. Como lo decía yo, en las pruebas yo lo estoy pagando 100%, pero como lo vimos en el ejercicio, el programa de demanda desconectable voluntaria me lo estaría remunerando producto del ingreso que tengo y me queda un ingreso adicional. También hay que tener en cuenta es dependiendo de qué porcentaje pues estoy yo comprometiéndome en el programa, pero normalmente se paga ese combustible de prueba. Ahora, si tengo que hacer una desconexión efectiva en el momento que me llamen a dar ese respaldo, pues como lo veíamos ahí puede haber un ingreso. Se sostiene el ingreso porque a mí me pagan esa diferencia entre el costo del combustible y menos esos 400 pesos que yo decía por kilovatio, porque no lo estoy tomando de la red. Entonces, efectivamente, estoy produciendo, estoy con planta eléctrica, pero yo no estoy teniendo un costo realmente mayor y estoy recibiendo mi dinero de mi programa de demanda desconectable voluntaria. Muy bien, muy interesante. Tengo un par de preguntas más. La primera dice, pregunta si mi planta de respaldo requiere mantenimiento. Pues ahí lo que pienso un poquito es que como un carro. Yo quiero viajar y voy a irme de viaje a la costa. Yo tengo que tener mi carro revisado, absolutamente todo. Líquidos, llantas, aire acondicionado, no sé, revisarlo integralmente. Para yo estar tranquilo que el día que yo me voy de viaje, pues él está operativo. Y recuerdo, si yo no hice el mantenimiento y mi planta hizo la prueba y no cumplió con las 4 horas requeridas, pues tengo que volver a empezar, entonces voy a tener sobrecostos. Pero adicional a eso, si yo estoy en un respaldo y tengo que prender mi planta y tuve una falla, pues voy a tener una penalidad. Entonces es importante realizar el mantenimiento y allí
pues lo que necesiten también lo podemos coordinar para hacerle una revisión a la planta y en caso tal de que se requiera un mantenimiento preventivo correctivo. Gracias, Gerardo. Tengo dos preguntas en una, que son la última, y preguntan, ¿qué tanto tiempo duran típicamente los eventos de desconexión? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿por cuánto tiempo se paga la penalidad? Eso sí, Javier, creo que esa me puedes ayudar. Está cerrado tu micrófono. El evento de desconexión se hace por un día, ¿sí? Aquí lo importante es mencionar que el mercado colombiano tiene una característica y es que la liquidación y la determinación de los precios se hace ex post, ¿vale? Es decir, nosotros el precio de bolsa de hoy solamente lo vamos a saber mañana cuando ya se haya acabado la operación del día y tengamos pues la liquidación del día. Obviamente, pues esto haría imposible un evento de desconexión, ¿vale? Afortunadamente, hay unos mecanismos que hacen ver si en el despacho que se programa para el día anterior, para el día siguiente, perdón, se va a presentar un evento de alto precio de bolsa. Y aquí es que se hace con el predespacho ideal y aquí es cuando se determinan esos eventos de desconexión. Entonces, el evento de desconexión se pide exactamente por un día, ¿sí? Y básicamente, pues la cantidad que está obligado pues a desconectar el cliente es pues la que la ha comprometido. Y la penalidad también se hace por un día. La valoración de esa penalidad es por un día. Y Javier, me voy a poner la camiseta de un cliente. ¿Sí? Y me surge la pregunta, me tuve que desconectar hoy. ¿Hay riesgo de que me toque mañana, pasado, también? A ver, eso depende mucho del comportamiento del mercado de spot, ¿sí? Normalmente cuando el sistema detona el precio de escasez es porque hay un déficit de energía en el mercado y esto pues dura varios días, ¿sí? Esto dura varios días. Entonces, cuando el mercado entra en una situación de déficit energético, sí, o sea, es muy probable que si te toque para mañana, pues también te toque para pasado mañana, mientras el sistema retorna pues como una condición de normalidad. Estos son, digamos, como en los eventos en los cuales se dispara el precio, digamos, por causas estructurales. Algunas otras veces pasa que, como ustedes saben, nuestro mercado es de liquidación horaria, muchas veces no hay escasez de energía, el precio de bolsa está bajo todo el día y por algún tema, yo diría que casi que matemático del mercado, en alguna hora del día el precio se dispara. ¿Sí? Estos eventos pues yo creo que son más anecdóticos que otra cosa y normalmente si pasan un día pues no va a volver a pasar al día siguiente. Pero reitero, cuando el mercado está en condiciones estructurales, que eso lo sabemos todos porque pues se ven las noticias, se ven los medios y a través de sus coordinadores pues reciben la información. Si pasa hoy, lo más seguro es que vuelva a pasar mañana. Gracias, Javier. Tenemos una última pregunta que nos alcanzó a llegar y preguntan, ¿con cuánto tiempo se avisa la necesidad de desconexión? Javier, ahí eso es más o menos que un día antes. Sí, eso es un día antes. O sea, básicamente, el despacho sale todos los días, el despacho para mañana sale todos los días a las 3 y 5 de la tarde. Y alrededor de las 11 de la mañana ya se sabe o se sabe si se espera que se llegue a necesitar una desconexión del cliente. Entonces, en ese lapso es donde se van haciendo las solicitudes de desconexión. Es decir, tenemos desde las 3 de la tarde del día anterior. Entonces, hacia casi el mediodía del día anterior, uno sabe las horas en que se tendría que desconectar del día siguiente. De acuerdo, sí. Que básicamente la solicitud de desconexión se da para el día, porque es sobre las cantidades que se han definido. Okay. Nos siguen saliendo inquietudes de último minuto, que como tenemos el tiempo podemos resolverla, y nos preguntan, la prueba es de 4 horas, pero la desconexión puede ser superior a ese tiempo, un día entero como mencionan. Sí, exactamente. Y como lo decía Javier, pues
puede ser que sea el día completo, el día siguiente puede pasar como no, pero pues cuando se presentan contingencias con la hidrología, y puede ser que lo requieran uno varios días. Ok, bueno, muchas gracias. Creo que hemos resuelto las inquietudes de nuestros clientes. Gerardo ya se nos había adelantado con unas preguntas frecuentes, creo que eso nos ha ayudado mucho. Bueno, quiero darles las gracias, Gerardo y Javier, por estar aquí y por hacer parte de nuestro plan de capacitación, que siempre nos ayuda a llevar esta información de valor que queremos hacia nuestros clientes. Muchas gracias a ti, María Eugenia. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado nuestro evento y próximamente les estaremos enviando invitación para el siguiente tema. Esperamos contar con ustedes y que tengan un buen día y una feliz jornada. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.